Mis hermanos, que el Señor les bendiga este día y que en nuestro corazón las palabras de esta profecía se queden en el alma, porque realmente son capítulos llenos de riqueza espiritual. Hemos dicho, este libro de Apocalipsis es un libro que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Formalmente es eso. Sin embargo, he dicho, eso no cambia que se digan cosas adicionales o cosas semejantes o cosas relativas de lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesús a la tierra. Y bueno, pues entonces vamos a empezar y esperamos que Dios nos bendiga. Padre eterno, te rogamos, Señor, que tu palabra en nuestros corazones sea una bendición, de tal manera que todo esto, Señor, esta profecía, estas enseñanzas se conviertan en la riqueza del alma. Padre eterno, por Cristo Jesús, Señor nuestro, bendícenos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo tengo, por supuesto, en mis apuntes en relación a esta enseñanza. Y debo decir que en esta enseñanza nos vamos a ir al capítulo 19 de Apocalipsis. Pero me interesa mucho hacer un énfasis en algo que es muy valioso. Se lo voy a decir. Entre el capítulo 18 y el 19, que son capítulos que tratan sobre días finales, lo que se conoce como escatología. Pero nos dice tantas cosas que es una delicia poderlas observar. Y yo quiero empezar haciendo esta observación que hice de manera sencilla. Las cosas que hay en los capítulos 18 y 19, o 17 y 18 inclusive, porque tienen una gran semejanza. Y vamos a encontrar expresiones como estas. Bienaventurados los que son invitados. Y por supuesto, la iglesia no son invitados. La esposa no es invitada. Es alguien que está allí porque ese es su lugar. Pero ¿qué le parece si en el transcurso de la charla, de la enseñanza, resulta que encontramos enseñanzas como este era el verbo de Dios? Bueno, si está diciendo categóricamente que es el verbo de Dios, pues no tenemos ninguna duda en aceptar que está hablando del Señor Jesucristo, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero lo encontramos aquí en los capítulos finales, o bien con otra descripción que dice que en su muslo tenía una leyenda que decía Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién de nosotros como creyentes que creemos en Cristo Jesús va a tomar a duda que no está hablando precisamente de Cristo Jesús, el victorioso, el vencedor? Rey de reyes y Señor de señores. O bien, que explique y diga, los reyes y los príncipes y los capitanes. Pues usted está hablando de que está hablando de la realeza del mundo.
Y digo de la realeza del mundo por una razón muy sencilla. Porque si son tiempos en que el anticristo está haciendo todo este manejo de cosas, necesariamente él ha convocado a nivel mundial. Y todo esto que encontramos es una referencia de ese carácter universal. Pero también enfoca mucho a alguien muy especial como son los mercaderes. Dice los mercaderes de la tierra, pero los menciona en el carácter de mercaderes de carácter supremo, superior. De tal manera que los capítulos 17 y 18 son una delicia. Pero no puedo pasar por alto que hablando precisamente de Armagedón, de esa guerra de los días finales, acostumbro entrar a ese lugar donde está la historia, y encontré pues que ahí andaban los reyes, capitanes, y me dijeron, y todo nuestro ejército. Y entonces, al estilo mío, yo les dije, al estilo mío, me metí en la historia, como si fuera mía la historia. Y les digo, pero ustedes, ¿qué andan haciendo aquí? Y usé otras palabras. ¿A ustedes quién los invitó para andar aquí en Armagedón? ¿En esta guerra final? Y resulta que me dieron respuesta. Y me dijeron, sí, claro que sí. Porque de la boca del dragón salió un demonio. Lo mismo sucedió con la boca del anticristo. Y lo mismo con la boca del falso profeta. Y esos demonios que salieron de ellos tenían una misión. Habían sido instruidos en el sentido de que fueran a toda la tierra, particularmente con los reyes, con los príncipes, con los grandes, con los capitanes. Y tenían instrucciones específicas que debían de convocar a la realeza en toda su expresión, a los grandes, convocarlos para que vinieran precisamente a la zona de Armagedón para involucrarse en esa batalla en contra del verbo de Dios. Y así se lo dice, en contra del verbo. O sea, no existe ninguna duda de que se trata precisamente de esa guerra final de los últimos días, donde al final de cuentas, le diré desde ahorita, el anticristo es vencido, el falso profeta es vencido, el diablo es detenido. Consecuentemente, estos que se afiliaron para ir a apoyar al anticristo habían sido convocados por demonios que estaban en la boca del dragón, en la boca del falso profeta y en la boca del anticristo. Desde luego, cuando pensamos en los términos del anticristo o en los términos del falso profeta, pues estamos entendiendo que se trata de personas, seres morales, cosa que no es así
con el dragón, que es un ser espiritual estrictamente y que tiene otro perfil, mientras que el falso profeta, el anticristo, son personas, estamos hablando de seres morales, pero se habían involucrado, por supuesto, el falso profeta se había involucrado haciendo que la gente le creyera al anticristo, a la bestia, que lo creyera y quisiera que lo adorara, de tal manera que el falso profeta fue responsable en gran parte de la cantidad de pueblo, de gente que se afilió al anticristo, porque es un movimiento de masas, un movimiento multitudinario, donde estaban los reyes de la tierra. Y si son los reyes de la tierra, necesariamente se trata de algo mundial, que a veces no se piensa, sino se les quiere entender como seres que tienen una gran afinidad con la gente pobre, con la gente humilde. No. Aquí ya en la profecía lo vemos precisamente de qué lado están. ¿De qué lado? Del lado del anticristo. Porque yo hice una apreciación en el sentido de que la ciudad de aquella ramera fue destruida, incendiada por 10 reyes. Y le di identidad a estos 10 reyes. ¿En qué forma les di identidad a estos 10 reyes? Bueno, porque estos 10 reyes eran los 10 cuernos de la bestia, o sea, los 10 cuernos del anticristo. Entonces, ¿qué tiene de sorprendente que esos 10 reyes que tenían afinidad con lo que era el anticristo, ahora hicieran causa con el anticristo? Y ellos fueron los que incendiaron la ciudad de la ramera, estos 10. Entonces estoy diciendo, por supuesto, son seres morales que buscaron partido con el anticristo y no con la ramera, sino que también la destruyeron. Y cuando yo me los encontré, pues traté de investigar un poco. ¿Y que lo voy a mencionar de esa manera? ¿En qué sentido? En que yo les reclamo que con qué derecho o qué andan haciendo allí en la zona de Armagedón, la zona de guerra. ¿Qué tienen que hacer ellos? Y la información que me dieron es que ellos habían sido convocados, que habían sido por parte del líder mundial que era el anticristo. Los habían invitado a ser parte de ese ejército, mientras que el falso profeta, los demonios dirían, bueno, es que él nos dio información que solo él tiene para que viniéramos a apoyar a este líder mundial. Esa es la información. Dice, y por eso estamos nosotros aquí. Interesante. Estamos aquí. Y el dragón también andaba por ahí. Entonces, al hablar de esa guerra de Armagedón, encontramos al dragón, encontramos al falso profeta y encontramos también a la realeza del mundo. Porque la Escritura no dice que solo una familia real o solo uno de la realeza.
No, fue convocada la realeza en su manera general, en su manera total. Lo que significa, imagínense, cuántos ejércitos representarían estos reyes. ¿Cuántos reyes cree usted que había? ¿Y cuánto ejército llevarían todos ellos? Entonces, Armagedón era un ejército multitudinario, un ejército que se jactaba de que poder vencer al verbo, porque tuvo que haber una manera de pensar. Y yo voy a leer lo que tengo aquí escrito, que me parece muy razonable. Y dije yo, en esta enseñanza, nos vamos por el capítulo 19, que yo, al mencionar todo lo que dije ahorita, no dejé de estar en el capítulo 19, haciendo referencia al 18 y al 17, pero desde el 19. A ver, quizá usted me diga en cuál 18 o en cuál 17. ¿Qué le parece con la respuesta esa de que la ciudad de la ramera fue incendiada por esos 10 reyes? ¿Y qué tiene que ver que sean 10? Pueden ser 15, de lo mismo. ¿A qué se refiere? Bueno, es que habíamos visto ya al dragón, a la bestia, a la primera bestia, que es el anticristo, y al falso profeta. De tal manera que al anticristo, que es esa bestia, lo vimos con 10 cuernos, que para lo que estamos haciendo nos dio identidad. Mira, la bestia esta tiene 10 cuernos. ¿De acuerdo? ¿Y qué significan esos 10 cuernos? Esos 10 cuernos significan 10 reyes que aún no han recibido poder, pero que cuando lo reciban harán causa con la bestia, con el anticristo. Y entonces hicimos una pregunta: ¿por qué tuvieron esos 10 que hacer causa con la bestia, con el anticristo, con ese líder mundial, y no hacer causa mejor con la ramera? Pero hay una razón muy importante, precisamente porque esos 10 reyes eran lo mismo que los 10 cuernos, y entonces tendrían más afinidad con el líder mundial, que es la bestia, que con la ramera. Y al hacer causa, entraron en conflicto con la ramera. Pero entrando en conflicto con la ramera, tomaron partido directo con la bestia. Entonces, yo dije, estoy leyendo el capítulo 19, pero ¿qué no estoy hablando del 17? Estoy hablando del capítulo 17, sí, señores. Y lo sigo leyendo con mucho gusto. Me interesa señalar que la realeza del mundo, los príncipes, de acuerdo a la profecía que tenemos aquí en la Biblia, estarán de acuerdo o estarán dentro del misterio del anticristo, donde dice, porque tus mercaderes. Pero mire, la ramera había hecho un trabajo, dijéramos,
para ganarse la voluntad de estos 10 reyes. Tus mercaderes, porque la profecía dice que la gran cuestión es que la ramera utilizó precisamente su práctica ocultista para conquistar a muchos grandes mercaderes. Porque los grandes mercaderes eran los magnates de la tierra. Qué interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser eso así? Fíjese, ellos habían hecho causa con la ramera. Quiere decir que hubo un cambio de opinión, porque se dio el conflicto entre ellos y la ramera y apoyaron al anticristo. Hubo un cambio entre ellos. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 18:23. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Pero cuando usted lee magnates en el griego, está hablando de los que están por encima de todo el mundo. Y esto nos da una idea. Qué interesante que gente de tal importancia, de tal grandeza, en este caso mercantil, o como usted quiera llamarlo, estaban asociados inicialmente con la ramera y terminaron con el anticristo. Eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías habían errado. O sea, ellos se involucraron con ella inicialmente para hacer grandes riquezas a base de prácticas de ocultismo. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo voy a ver esto aquí. Se lo voy a leer porque eso es de interés. El error epistemológico, dice el escritor, de creer en la versión de que hay historias. Pero si entendemos epistemológicamente que todo esto empezó en Babilonia, tenemos que darnos cuenta que no existen historias, sino que es una sola historia. A mí se me hace muy interesante. Voy a leerles esto aquí. Dice el escritor, la realeza del mundo está involucrada en este misterio de iniquidad y los considera con el carácter posible de iniciados que han hecho una enorme riqueza por la asociación que tienen con el culto de Satán. Los mercaderes también están involucrados en este misterio. Los magnates de la tierra, dice el griego, que significa los más grandes magnates de la tierra. Escúcheme, por favor. Los más grandes magnates de la tierra están involucrados porque es la riqueza que Satán les ha ofrecido. Los grandes, que significan los principales, los que están sobre todos los demás. Todos ellos invariablemente pertenecen a alguna sociedad secreta o de misterio. Como lo dice la última parte del versículo 23.
Porque todos, dice, todos han sido ministrados por el satanismo. Quería solamente leer eso, que me pareció muy razonable. Pero también en el capítulo se involucra a la realeza del mundo, no nomás a los mercaderes, a la realeza del mundo, como involucradas en el misterio de la ramera. O sea, abarcó bastante la ramera, que en griego significa los grandes, los principales, los que están sobre todos. Todos ellos invariablemente da a entender la profecía, la idea, que pueden pertenecer a sociedades secretas o de misterio, como lo dicen en la última parte del versículo 23. Porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Qué declaración tan fuerte esta. Y quise leerla porque me parece de mucha importancia. En aquella ciudad de Babilonia, todos los que tenían navíos en el mar se han enriquecido. Todos los que tenían navíos en el mar tenían intereses en Babilonia, pero también tenían flotas mercantes. Si usted revisa el mapa, vea el río Éufrates, que según la historia de Alejandro el Grande, cuando perseguía al rey medo-persa, el río Éufrates tenía 60 metros de ancho y 30 metros de profundidad. ¿Cómo voy a tener barcos aquí? ¿Acaso era un río, era una cosa marítima? En aquella ciudad de Babilonia, dice, todos los que tenían navíos en la mar se han enriquecido. Una referencia a aquellos, escúchelo bien, que tienen barcos mercantes, o también los que tienen flotas mercantes. Apocalipsis 18:17. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y no vuelvo a usar un lenguaje de marinero. Y todo patrón, y todos los que viajan en la mar, y marineros, y todos los que trabajan en el mar. O sea, ya no estamos a orilla del río Éufrates. Se estuvieron lejos. Pero acaso, pregunto yo, ¿acaso el Éufrates era un mar? ¿O era una ciudad marítima? Pero afirma, sin embargo, que los marineros se pusieron lejos. Me interesaba mucho esa referencia precisamente que he hecho. La cantidad de gente importante que cae bajo el dominio total de la ramera. ¿A cambio de qué? De las riquezas. Porque a causa de qué? De tus hechicerías. Es decir,
utilizando precisamente este culto satánico. La gente llegó a importarles o a interesarles mucho involucrarse en los mercados grandes de la tierra a cambio de participar en un culto satánico o de hacer compromisos de corte satánica. ¿En qué importancia le da esto que el Señor Jesús haya venido a entregar su vida para rescatar a la raza humana de esta perversidad? ¿Cómo iba a poder salirse de esa cárcel espiritual? Y así entramos al capítulo 19, que voy a leerlo. Y ahí es donde entra Juan y nos dice: después de estas cosas, oí una gran voz que yo le dije a Juan: Juan, la pregunta natural es esto: ¿cuáles cosas? Se trata de una gran compañía que decía lo mismo. Es decir, todos decían lo mismo. Después de haberse dado uno de los más grandes acontecimientos, uno sobre la ramera y otro sobre la Gran Babilonia. Uno en el 17, el otro en el 18. De tal manera que las condiciones están para que todo esto se termine y podamos entrar a las bodas del Cordero. Bravo, me dirá desde luego usted. Uno de los grandes acontecimientos fue la destrucción de la ramera. Ahora, cuando decimos la destrucción de la ramera, no estoy diciendo la destrucción de ella como mujer o como lo que fuera, porque esa ciudad es representada en esa mujer y que en esa ciudad estaba afincada, por supuesto, todo el poderío y el sistema de dominio satánico que había conseguido sobre la tierra. Y habían corrompido de esta manera. Y cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando necesariamente de una cuestión moral, aunque tiene implicación. Después de estas cosas, dice Juan, oí una gran voz de una gran compañía en el cielo, lo que establece una cuestión. A ver, las bodas del Cordero se han de celebrar en el cielo, o sea, en la casa de su Padre, porque es su Hijo el que va a celebrar la boda, su boda. Y la lógica es precisamente esa. De tal manera que una de ellas está en el cielo. Y voy a hacer una aclaración que espero que usted la procese. Yo he estado diciendo constantemente y categóricamente que aquellos que son resucitados en la primera resurrección, que es la resurrección de todos los creyentes en Cristo, ninguno de ellos, escúcheme bien, a ninguno de ellos lo regresan a la tierra.
ellos ya fueron levantados. ¿Y por qué no los regresan? Por una razón muy sencilla. Porque quien ha traído a la iglesia al cielo es el Espíritu Santo. Y el principio establece una cuestión, que el Espíritu Santo conoce a los que son suyos. Y si el Espíritu Santo conoce a los que son suyos, por supuesto que no va a cometer error rescatando o levantando a alguien que no tiene por qué estar. Consecuentemente, todos aquellos que han sido rescatados por el Espíritu Santo y entregados al Hijo, ninguno de ellos regresa a la tierra en el sentido de vida terrenal. Pero, en cambio, hay otra fiesta, que es una gran cena. Nada más que esa se da en la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque acá es el territorio del Rey, el territorio del Verbo de Dios, el territorio del Hijo del Hombre. Y acá en la tierra, donde el Hijo del Hombre ha de establecer, tener su reino por 1000 años, acá se hace una fiesta, un banquete. Pero mire por dónde voy llevando las cosas. De tal manera que se invitó a mucha gente. Por supuesto, por parte del dueño de la fiesta, que es Cristo Jesús. Y en ese lugar hay invitados de todos los lugares, de oriente y de occidente y de todas partes, dijo el Señor Jesús. Se llenará mi casa. Y la fiesta se abre. El banquete empieza. Y el dueño de aquel territorio, que es el Señor Jesús, decide hacer una inspección de todos los convidados, los comensales. Y encuentra a uno que no tiene vestidura de invitado. Porque la invitación significaba, para identificarte que eres invitado, tienes que tener este tipo de ropa, este vestido. Y el Señor lo encuentra y le dice: ¿cómo es que tú estás aquí sin traer ropa de invitado? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenía invitación? Y entonces llama a los de seguridad, ya diría yo. Llama. Y les diría: saquen a este hombre, porque no tiene invitación y no tiene derecho de estar aquí. Vean la ropa que trae puesta. O sea, este quiso pasarse de listo y entrar al banquete del Rey, cuando que no tenía invitación. Es lo que estoy planteando, para compararlo con lo otro de las bodas del Cordero. Y entonces les dice: sáquenlo y échenlo a las tinieblas, y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo? O sea, en esta reunión, si hay eso de que échenlo para afuera, así es. En el cielo, en la fiesta, en la boda del Cordero, el Espíritu Santo levantó a ese pueblo. Y como el Espíritu Santo conoce a todos los que son suyos, no existirá uno solo
que tenga que ser regresado a la tierra. Ni uno. En cambio, acá en esta reunión, sacaron a ese y lo echaron a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo pregunto, ¿acá sí hubo devolución? Sí lo hubo. Y ahí es donde se hacen conjeturas de que es que esto será la gran tribulación. No. Seamos específicos. El Espíritu Santo levantó a la iglesia. Se la entregó al Hijo y no hubo ningún error, en el sentido de que no había ninguno que tuviera que ser echado fuera, ni uno solo, porque el Espíritu Santo que los conoció se los llevó al Hijo. Aquí te los traigo. Mientras que acá fue una fiesta distinta. Aquí fue un banquete del reino. Y aquí sí hizo invitados a todo mundo. Aquella parábola de se llene mi casa. Ustedes la deben recordar alguna vez, esa parábola. Que inviten por las calles, por las terrazas, por donde quiera. Invítelos. Nada más que la invitación está significada por un vestuario o un vestido, que era la identidad de que esa persona tenía invitación. Y si tenía invitación, tenía todo el derecho de estar allí. No tienes invitación, no tienes por qué estar aquí. Allá sí se da el caso de no entran. Si usted lo quiere ver como el de las parábolas de las 10 vírgenes, pero a uno, a 5 no lo dejaron entrar. Revise ese detalle tan importante. Entonces se trataría de que una es las bodas del Cordero ahí en el cielo y otra cosa es acá el gran banquete en la tierra. Sería muy interesante. Pero vamos a seguirle con esto. Habían adquirido riquezas por medio de ese culto satánico. Y la referencia de Babilonia es que por allí, por ese deseo de tener riqueza, se corrompió la raza humana. ¿Por qué? Porque quisieron tener riqueza. De tal manera que se corrompió en una vasta conspiración ocultista. O sea, esto tenemos que verlo de una manera muy distinta. Es decir, Satán ha trabajado para corromper la raza humana, para enfermarla de pecado, de malas costumbres. No olvide que son 3 grupos bajo el dominio de ese ocultismo. Están bajo dominio, según la profecía aquí, los reyes de la tierra, los grandes mercaderes, que dice incluso los que tienen flotas mercantes. Y el dominio que también se tiene sobre el pueblo común. Son 3 grupos que están bajo el dominio de la gran ramera. De tal manera
que ha sido una conspiración para hacer que la raza humana se arruine con las pasiones de las riquezas. Y Juan dice, habrá de oír la voz de una gran compañía en el cielo, adorando a Dios. Y conviene que usted tenga en su mente que las bodas del Cordero se hacen en el cielo. Pero hay otra fiesta que hará en la tierra. ¿Por qué? Porque el Rey, el Señor Jesús, reinará en la tierra. Yo he puesto, dice el Salmo, ¿a quién? A mi Rey en Sión. Y Sión es Jerusalén. Y esta gran compañía le daba adoración a Dios por dos razones, o por una razón fundamental. Por el castigo que le ha dado a la ramera, por el castigo que le ha infligido también a Babilonia. Y entonces me estoy acordando también, en el sentido de que el Señor Jesús habló del juicio que iba a haber en la tierra. Dijo, desde Abel el justo. A mí me sorprendió, pensando, desde Abel el justo. Significa que cuando Caín mata a su hermano, empieza el registro. De tal manera, que nunca es olvidado nada. Es decir, si es desde Abel el justo, Dios nunca dejará un caso sobreseído, es decir, cerrado. Todo tendrá que ser juzgado, todo. Y cómo, por cierto, yo menciono, ¿y cómo es que Dios se enteró de lo que había pasado en la tierra? Lo más fácil de decir, pues por ser quien es, ¿no? Pero está citando el Señor precisamente un detalle importante, que en la tierra hará que brote la sangre que fue derramada en la tierra en todos los lugares. Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Que yo soy cuidandero de mi hermano? Es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un lenguaje, una manera de darse a entender. Y ellos le glorifican por el castigo que ha infligido a la ramera y a la gran Babilonia. Pero en este grupo hay 24 ancianos. Se dice que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Se dice. Pero no encontramos otra explicación. Entonces se dice, pues yo lo digo también. Me parece razonable. Pero hay 4 adicionales seres morales. Estos son 4 querubines que siempre están relacionados como los más cercanos adoradores de Dios. Hay jerarquías de adoradores. Interesante. Y se dice que el lugar que ocupa en el libro del Apocalipsis, esto ocurre al final de la gran tribulación. Eso es un decir. Tendré que explicarlo de una manera metódica, luego cronológica, para que diga usted si es cierto. Tendré que hacerlo.
Y se dice que esto sucede al final de la gran tribulación. Aquí encontramos a la iglesia, la esposa del Cordero, vestida de lino fino, blanco, resplandeciente y puro. Que esas vestiduras, dice, representan las acciones justas de los santos. O sea, ¿habrá la ley de los méritos? Para la salvación, no. Para la salvación, solamente los méritos de Cristo. Pero aquí se está tratando de una recompensa por el trabajo hecho. Y entonces se usa otra terminología. Y es muy importante. Esa ropa que traía la mujer, dice, es porque significa la justificación o la justicia de los santos. Pero ¿cuál justicia? Porque no olvidemos que son la gente que el Espíritu Santo ha traído de la tierra y se la ha entregado a Cristo. ¿Cómo se logra dizque esa justificación? Bueno, es que la justificación se da precisamente porque hay un juicio. Un juicio al que yo le titulé el juicio oficial de la iglesia. ¿Y qué cosa es un juicio oficial? Es un juicio donde tiene que haber un juez, en este caso el Señor, Dios eterno. 2, que tiene que haber una acusación, había. Y 3, un fiscal despiadado, sin compasión, que es Satán. De tal manera, que Satán lanza 3 acusaciones, pero en tiempos diferentes. Uno de ellos acusa a cada persona de la vida de pecado que vivió antes de convertirse. Y el creyente se justifica diciendo, pero el que está ahí me perdonó y me lavó con su sangre. Y Satán es derrotado por cada uno de los creyentes. Porque no es un juicio de una sola persona. Todos los creyentes tienen que enfrentar eso. Y Satán tiene que ser vencido por todos los creyentes. Y cuando ese juicio, en el sentido de que ya lo vencieron, hace una segunda acusación. ¿Qué es la segunda acusación? Es que es cierto que te arrepentiste, es cierto que te dieron perdón, pero después de eso cometiste pecados otra vez. ¿Y eso cómo lo arreglas? Y ahí es precisamente donde nos apoyamos en el apóstol Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A ver, déjeme aclarar esto. Esto se convierte en un juicio familiar. Ya no es un tribunal. Es un juicio que se hace frente al Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Pero llévese al abogado. ¿Y quién es ese abogado? Resulta que es el Hijo. Entonces se ha convertido esto en un asunto de familia. Y de nuevo Satán es derrotado, es vencido y fracasa en eso.
De tal manera que a la hora de querer juzgar a los creyentes y decir, pero ellos pecaron, ahí está el juicio que se acaba de hacer, donde todos te han vencido, porque todos fueron perdonados y todos fueron lavados con la sangre. De tal manera que cuando se trata de acusar, por ejemplo, a la esposa, pues ¿cómo lo va a hacer Satán? ¿Cómo? Si ha sido justificada en ese juicio que acaba de terminar. Fue arrebatada para el Señor. Participó de que lo que se conoce como un juicio oficial. Y por último, participa en un juicio oficial de las recompensas. Hasta ahí vamos a llegar esta vez. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por el día que nos has regalado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias porque este problema se ha convertido en un problema de familia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.